Loretta Sinclair miró su reflejo en el espejo del vestidor. No había ni rastro de la chica que 15 años atrás se había presentado en el altar vestida de blanco. Entonces tenía 23 años. Ahora tenía 38. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más visibles, y su cabello castaño, antes frondoso, estaba ahora pulcramente cortado y peinado, como correspondía a la esposa de un hombre de negocios de éxito. «Loretta», llegó la voz de Herbert desde el dormitorio. «¿Has visto mis gemelos, los de ónice?» Ella exhaló lentamente, reprimiendo su irritación. En 15 años de matrimonio, Herbert parecía haber aprendido a encontrar las cosas por su cuenta. «En el primer cajón de la cómoda, a la izquierda», respondió con voz firme. Loretta salió del vestidor y vio a su marido de pie junto a la cómoda, vestido solo con una camisa y unos pantalones. Herbert Sinclair, fundador y director general de Sinclair Development, tenía un aspecto impecable incluso a sus 42 años. Se había cortado el pelo rubio oscuro en una peluquería cara y tenía la piel bronceada por un reciente viaje de negocios a Miami. Se dio la vuelta con los gemelos en la mano. «Siempre sabes dónde están las cosas», dijo, pero no había gratitud en su voz, solo una afirmación de hecho. Antes esas palabras habían sonado como un cumplido. Ahora eran un recordatorio de que Loretta se había convertido en un apéndice de su vida, guardiana de las cosas, cuidadora de la casa, organizadora del hogar. «Esta noche es la gran noche», continuó Herbert metiéndose la camisa por dentro. «Los Atkins darán una recepción en honor de nuestro acuerdo. Estarán todos los altos ejecutivos de su empresa, los inversores». Loretta asintió. Ya sabía lo de la recepción. De hecho, estaba a punto de preguntar qué vestido ponerse. «Necesito plena concentración sin distracciones», se volvió Herbert hacia ella. «Así que te quedarás en casa». Loretta se quedó paralizada. «¿Perdona?» «He dicho que te quedas en casa», repitió en un tono que no admitía objeciones. «Es una cena de negocios, no una ocasión social. Te aburrirás». «Pero si acabas de decir que era una recepción», dijo ella, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Además, siempre me has llevado contigo a las anteriores cenas de negocios». Herbert suspiró con ligera irritación, como si estuviera explicando lo obvio a un niño. «Loretta, es una ocasión especial. Allí habrá gente que puede ayudarme a conseguir el contrato para reurbanizar todo el distrito comercial. Tenemos que discutir los detalles, y tú...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Tú no sabes mucho de estas cosas». 15 años atrás, Loretta Mayfield era la mejor graduada del departamento de arquitectura de su universidad. Ella y Herbert se habían conocido allí. Él estudiaba administración y ella diseñaba edificios. Después de casarse, él la convenció de que era difícil para dos profesionales formar una familia sólida, y Loretta cedió, dejando a un lado sus ambiciones para apoyar a su marido, primero temporalmente, luego permanentemente. «Podría ser útil», dijo en voz baja. «Después de todo, tengo estudios». Herbert resopló. «Querida, ¿un diploma de 15 años? ¿De verdad? La tecnología y la normativa de la construcción han cambiado desde entonces, y también todo el mercado. Solo me avergonzarías delante de los socios». Las palabras le dolieron más de lo que esperaba, quizá porque había algo de verdad en ellas. Realmente había olvidado muchas cosas con el paso de los años, sin ejercer su profesión. «Además», continuó Herbert anudándose la corbata frente al espejo, «nuestra casa está hecha un desastre. Podrías hacer algo de limpieza mientras estoy fuera. Sobre todo el estudio, hace una semana que no le quitan el polvo». Loretta apretó los labios. La asistenta había venido hacía solo 2 días y la casa estaba en perfectas condiciones. Pero Herbert siempre encontraba defectos. Migas en la mesa de la cocina, polvo en las estanterías, libros mal colocados en el estudio. «¿Y qué les digo a los Atkins?
preguntó ella. Seguro que nos esperan a los dos. Ya les advertí que no vinieran, contestó Herbert ajustándose el cuello de la camisa. Dije que no te encontrabas bien. Algo en el tono de su marido hizo que Loretta desconfiara. Era demasiado suave, como si hubiera preparado la respuesta de antemano. No me encuentro bien, repitió ella. ¿Desde cuándo lo sabes? Herbert se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. ¿Y eso qué importa? Lo importante es que he resuelto la pregunta. Caminó junto a ella hacia el armario, sacó la chaqueta y se la echó al hombro. Así que quédate en casa, descansa un poco, pon las cosas en orden. Y yo volveré tarde, no me esperes despierta. Loretta sintió que la ira crecía en su interior, silenciosa pero insistente. ¿Cuándo y cómo se había convertido su relación en esto? ¿Cuándo había dejado Herbert de considerarla una compañera en pie de igualdad y había empezado a tratarla como a una asistenta, como a una niña poco razonable? ¿Y si quiero ir?, preguntó sorprendida de su propio valor. Herbert se dio la vuelta y su rostro adoptó esa expresión fría que solía tener cuando hablaba con subordinados que no cumplían las expectativas. Loretta, no empieces, dijo en tono de advertencia. Ya te lo he explicado. George Atkins y su mujer estarán allí, sus socios, unos cuantos inversores potenciales, y mi equipo, incluida Selma. Selma, por supuesto, la asistente personal de Herbert que contrató hace 2 años, joven, ambiciosa, con un título de escuela de negocios y con una figura de modelo que le gustaba acentuar con trajes ajustados. ¿Y Selma sería más útil en las negociaciones comerciales que yo? La voz de Loretta sonaba tranquila, aunque su interior hervía. «Por el amor de Dios, Loretta», exclamó Herbert. «Selma es mi ayudante. Conoce todos los proyectos actuales, todas las cifras, ayuda con las presentaciones. Es su trabajo. Un trabajo que yo podría haber hecho alguna vez si me hubieras dejado», dijo Loretta en voz baja. «Ya estamos otra vez», suspiró Herbert. «Teníamos un acuerdo al principio de nuestro matrimonio. Tú llevas la casa y yo mantengo a la familia. En todos estos años nunca te has quejado de nada, porque intentaba ser una buena esposa, porque creía que su matrimonio era una sociedad, aunque dividida, porque lo amaba. ¿Todavía lo amaba? La propia Loretta no lo sabía. En cualquier caso, continuó Herbert, volviéndose hacia el espejo, el asunto está zanjado. Tú te quedas en casa, yo voy a mi cita. Fin de la discusión. Esa era la forma en que siempre terminaba las discusiones, inapelable, sin dejar lugar a objeciones. Y normalmente Loretta cedía, se resignaba, se echaba atrás. Pero ahora algo dentro de ella se resistía, no estaba dispuesta a obedecer. «No me oyes, Herbert», dijo. «Nunca me has oído». «Oh, no empieces con esas cosas de mujer», hizo un gesto irritado con la mano. «Llego tarde. Voy a buscar mis papeles a la oficina y me voy». Cuando salió del dormitorio, Loretta se acercó a la ventana. Desde el 5º piso de su casa, en un barrio de lujo, tenía vistas al parque. Verde, bien cuidado, con caminos ordenados. Controlado, como su vida con Herbert. Antes había sido diferente. Durante los primeros años de matrimonio, Herbert la había consultado sobre asuntos de trabajo, valoraba su opinión. Soñaban con fundar juntos su propio estudio de arquitectura. Pero entonces llegaron los primeros grandes encargos, el primer dinero en serio. Herbert empezó a trabajar más, a llegar más tarde a casa, y entonces le sugirió que Biu no buscara trabajo, sino que se hiciera cargo de la casa. Luego hubo varios abortos, depresión, distanciamiento. Se oyeron pasos. Herbert regresaba con el maletín en la mano. «Voy a salir», dijo. «Si es urgente, llámame al móvil, pero solo si es realmente importante». Ella asintió sin apartar la vista de la ventana. Herbert se acercó, le dio un rápido beso en la mejilla y se dirigió a la salida. «Y no te olvides del estudio», añadió en la puerta. «Realmente es un desastre.
La puerta se cerró tras él y Loretta se quedó sola en su espacioso piso. Un piso perfectamente limpio y ordenado. Se hundió lentamente en el borde de la cama, sintiendo algo que se acumulaba en su interior y a lo que no podía poner nombre. Ni rabia, ni resentimiento. Algo más profundo, más fundamental. Se levantó y entró en el estudio de Herbert, una gran habitación con una ventana panorámica, un sillón de cuero y un enorme escritorio de roble. Aquí no había desorden. Todos los papeles estaban ordenados en carpetas, el ordenador apagado y las superficies limpias. Loretta pasó el dedo por el tablero de la mesa. Ni una mota de polvo. Entonces, ¿por qué había insistido Herbert en limpiar? ¿Para que se quedara en casa? ¿Para que no le estropeara la velada con su presencia? ¿O para que no interfiriera en su tiempo con Selma? El pensamiento, que ella había perseguido diligentemente de su mente durante meses, finalmente tomó forma completa. Herbert y Selma. Por supuesto, todas las señales estaban ahí. Regresos tardíos del trabajo, viajes de negocios, cenas de negocios más frecuentes. Las conversaciones telefónicas que él terminaba cuando ella entraba en la habitación. Perfume nuevo. La actitud distante en la cama. Loretta caminó lentamente por el estudio, mirando los cuadros de las paredes. Su boda. La inauguración de la primera oficina de Sinclair Development. Herbert delante del complejo de apartamentos que había construido. Ella y Herbert de vacaciones en Italia, sus últimas vacaciones juntos, 3 años atrás. Había otra fotografía sobre la mesa, una foto de empresa de una fiesta de Navidad. Herbert estaba en el centro, con el equipo a su lado, incluida Selma Holland, de pie junto a su jefe, con una sonrisa impecable en el rostro. Loretta tomó la fotografía, escrutando el rostro de la mujer que podría haber estado arruinando su matrimonio. Joven, unos 25 años, no más. Pelo rubio recogido en un moño apretado, rasgos delicados, fríos ojos azules. Hermosa, si te gustaban de ese tipo. Algo en la expresión del rostro de Selma hizo recelar a Loretta. No era solo una sonrisa profesional. La mirada dirigida a Herbert decía, ¿posesividad? ¿Confianza? Como si ya pensara que era suyo. Loretta volvió a dejar la fotografía en el suelo, sintiendo que la determinación crecía en su interior. 15 años. 15 años de ser la esposa perfecta, de renunciar a su carrera, a sus ambiciones. 15 años apoyando a su marido, tolerando su creciente arrogancia, su negligencia. Y ahora ni siquiera creía necesario ocultar su infidelidad. Salió del estudio y volvió al dormitorio. Su mirada se posó en el teléfono. La fiesta en casa de los Atkins. La dirección debería estar en el correo de Herbert, que siempre le reenviaba las invitaciones para que las pusiera en el calendario familiar. El teléfono de Herbert estaba protegido con contraseña, pero Loretta conocía el código, el día de su boda. Un poco irónico, ahora que lo pienso. Rápidamente encontró una carta de George Atkins. La mansión de Riverside Drive a las 7 de la tarde, código de vestimenta. Trajes y vestidos de cóctel. Loretta miró su reloj. Las 5 en punto. Tenía 2 horas para prepararse. ¿Sería capaz? ¿Y qué dirá cuando llegue? ¿Qué dirá Herbert? Y entonces se dio cuenta de que no le importaba. Por primera vez en años, no le importaba lo que Herbert pensara o dijera. Quería actuar según sus propias reglas. Loretta abrió su armario mirando a través de su guardarropa. La mayoría era ropa informal, pantalones, blusas y algunos vestidos sencillos. Para salir con su marido tenía 2 trajes de noche, un vestido negro que se había comprado hacía 3 años y otro azul oscuro aún más viejo. Ninguno de los dos era adecuado para lo que tenía en mente. Necesitaba algo nuevo, algo con lo que ni su propio marido la reconociera. Hace 15 años, Loretta Mayfield era una estrella emergente en Weston & Associates, un estudio de arquitectura. Tras licenciarse con honores, llamó inmediatamente la atención de Michael Weston, fundador de la empresa,
y conocido por su olfato para los jóvenes talentos. Su proyecto de graduación, un complejo residencial ecológico con paneles solares y sistema de recogida de aguas pluviales, ganó un premio en un concurso regional para jóvenes arquitectos. En aquella época, Loretta estaba llena de energía y planes. Soñaba con crear edificios que cambiaran el paisaje urbano, combinando belleza y funcionalidad. Se pasaba las tardes trabajando en bocetos y maquetas, olvidándose del tiempo. Su primer gran proyecto en la oficina fue la renovación de un viejo almacén para convertirlo en un espacio artístico. Weston la puso al mando, y Loretta hizo un trabajo brillante. Fue en la inauguración del espacio artístico donde conoció a Herbert. Representaba a la sociedad de inversiones que había invertido en el proyecto. Alto, seguro de sí mismo, con unos atentos ojos marrones, Herbert la cautivó con su interés por la arquitectura y por ella personalmente. «Impresionante trabajo, señorita Mayfield», dijo entonces, observando los espacios abiertos y las fantasiosas estructuras. «Usted sí que sabe combinar estética y sentido práctico». Su romance se desarrolló rápidamente. Loretta estaba cautivada por el intelecto de Herbert, su ambición y la seriedad con que se tomaba su trabajo. Podían pasarse horas hablando de estilos arquitectónicos, tendencias de diseño actuales y construcción ecológica. Herbert hablaba de su sueño de crear su propia empresa que construyera edificios innovadores que cambiaran la fisonomía de la ciudad. «Podríamos trabajar juntos», sugirió. «Tu talento y mi sentido de los negocios son la combinación perfecta». La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después. Loretta aceptó sin dudarlo, segura de haber encontrado al compañero perfecto, tanto en la vida como en su profesión. Los primeros signos de cambio aparecieron poco después de la luna de miel. Herbert fundó Sinclair Development y se sumergió de lleno en el negocio. Loretta siguió trabajando en la oficina de Weston, pero Herbert expresaba cada vez más su disgusto por sus tardíos regresos. «Te echo de menos», le dijo. «Necesito una esposa, no una adicta al trabajo que vuelve a casa a medianoche». Tras un año juntos, Herbert consiguió un gran contrato para construir un centro de oficinas. Su empresa crecía y exigía cada vez más atención. «Cariño, tenemos que hablar», me dijo una noche. «Creo que deberías tomarte un descanso del trabajo, al menos durante un tiempo». «¿Un descanso?». Loretta se sorprendió. «¿Por qué?». «Tengo un proyecto importante. Weston me ha encargado la renovación de un edificio histórico del centro. Los dos no tenemos tiempo suficiente para nuestras familias». Herbert le pasó el brazo por los hombros. «Ni siquiera desayunamos juntos. Entro y ya te has ido. Vuelves y ya me he dormido. Eso no es vida, Loretta». Además, hizo una pausa. «Creía que queríamos tener hijos, y con horarios como este, eso es imposible». «Niños». Sí, estaban hablando de niños. Loretta se imaginó un bebé con los ojos de Herbert y su sonrisa. «Podría reducir mi horario», sugirió. «Trabajar a media jornada». «¿Lo permitiría Weston?», preguntó Herbert con escepticismo. «Tiene fama de exprimir al máximo a sus empleados». «Hablaré con él», pero hablar con Weston fue más difícil de lo que esperaba. «Loretta, eres una de mis mejores empleadas», dijo, «pero no puedes estar a medias en este negocio. O estás totalmente comprometida o estás fuera. Un horario reducido no te dará la oportunidad de dirigir proyectos a tiempo completo». Al final, le ofrecieron un puesto administrativo, un trabajo de oficina con un horario fijo, sin viajes de estudios ni supervisión de autores. Significaba el fin del trabajo creativo para el que había estudiado durante 5 años. Cuando se lo contó a Herbert, éste negó con la cabeza. «Lo sabía», dijo. «Weston nunca se lo pondría fácil al personal. ¿Sabes qué? Deja este trabajo. Tómate un tiempo libre, piénsatelo. Quizá más adelante puedas unirte a mi empresa cuando empecemos a expandirnos». Y Loretta aceptó. Parecía una solución temporal, un pequeño descanso antes de una nueva fase de su carrera.
Quizá fuera lo mejor, quedarse embarazada, dar a luz y volver a trabajar, pero en la empresa de su marido. Pero el embarazo no llegó. Al principio no se preocuparon, luego empezaron a consultar a los médicos. Exámenes, procedimientos, decepciones, y así mes tras mes, año tras año. 2 abortos espontáneos acabaron por minar su fortaleza mental y física. Cuando Loretta cumplió 30 años, Herbert y ella decidieron dejar de intentarlo. Para entonces, Sinclair Development se había convertido en una gran empresa con varias oficinas. Herbert estaba constantemente ocupado, volvía tarde y a menudo se marchaba en viajes de negocios. «Podría volver a la profesión», dijo Loretta un día durante la cena. «Weston, por supuesto, ya no me aceptará, pero su empresa...» Herbert apartó el tenedor y la miró sorprendido. «Querida, lleva 5 años sin trabajar. En ese tiempo han cambiado muchas cosas, la normativa, la tecnología, los materiales. Podría actualizar mis conocimientos, hacer un curso. Por supuesto», sonrió con indulgencia. «Pero llevará tiempo. Mientras tanto», le cogió la mano, «estás haciendo un gran trabajo con nuestra casa. Todos mis socios admiran la esposa tan atenta que tengo. Y además, tenemos una buena vida, ¿no? Tienes todo lo que quieres». Efectivamente, económicamente, Loretta no necesitaba nada. Piso espacioso, ropa cara, vacaciones 2 veces al año, pertenencia a un club de campo, todo menos realización profesional, todo menos el respeto de su marido. Loretta aceptó poco a poco su papel de esposa de un hombre de negocios de éxito. Se ocupaba de la casa, organizaba recepciones para los socios de Herbert, asistía a actos benéficos e intentaba no pensar en sus sueños incumplidos. Hace 2 años, Herbert contrató a una nueva ayudante, Selma Holland, licenciada en una prestigiosa escuela de negocios. Al principio Loretta no le dio mucha importancia. Herbert siempre había contratado a empleadas atractivas, pero antes no había supuesto ningún problema. Las primeras sospechas surgieron cuando Selma empezó a acompañar a Herbert a todas las reuniones de negocios, incluso a las que solía asistir con su mujer. Después, las llamadas nocturnas por asuntos de negocios urgentes se hicieron más frecuentes. Herbert empezó a quedarse en la oficina más a menudo, diciendo que Selma y él estaban trabajando en un proyecto importante. Un día Loretta pasó por el despacho de su marido sin avisar para darle una sorpresa e invitarle a comer. La recepcionista dijo que el señor Sinclair estaba ocupado y pidió que no se le molestara. Pero Loretta, como esposa, tenía el derecho tácito de romper tales inhibiciones. Fue al piso de arriba y abrió la puerta del estudio de su marido sin llamar. Herbert y Selma estaban junto a la ventana, demasiado juntos. No se estaban besando ni abrazando, solo estaban uno al lado del otro, pero había una sensación de intimidad en sus posturas, en la forma en que Selma miraba a Herbert. «¡Loretta!». Herbert se apartó de Selma. «¿Qué haces aquí? Quería invitarte a cenar», respondió ella tratando de mantener la calma. «Pero veo que estás ocupada». «La señorita Holland y yo estábamos hablando del proyecto Riverside», dijo Herbert rápidamente. «De las difíciles negociaciones con los contratistas». «Por supuesto», asintió Loretta. «No me entrometeré». Salió del despacho con la cabeza alta, pero por dentro todo se le apretaba de dolor y humillación. Herbert no la llamó ese día. Volvió a última hora de la tarde y fingió que no había pasado nada. Loretta también guardó silencio. No estaba preparada para una confrontación, para admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. Desde entonces había intentado no pensar en Selma, convenciéndose de que simplemente había malinterpretado lo que había visto. Pero ahora, de pie en el piso vacío tras la marcha de Herbert, ya no podía ignorar lo evidente. Su marido no solo no la llevaba a la fiesta, sino que la dejaba deliberadamente en casa para que pasara la velada con otra mujer sin temor a la vigilancia de su esposa.
Loretta se dirigió al teléfono y marcó un número que hacía años que no marcaba. Amanda Riddle habla, contestó una voz de mujer al tercer timbrazo. Amanda, soy Loretta. Loretta Sinclair. Pausa. ¿Lori? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Amanda era su mejor amiga en la universidad. Eran estudiantes de arquitectura juntas, soñando con grandes proyectos juntas. Pero luego sus caminos se separaron. Amanda se fue a París a hacer unas prácticas, y cuando volvió, Loretta ya se había casado y había dejado atrás su carrera. Poco a poco, su comunicación fue decayendo, limitándose a las tarjetas de felicitación navideñas. Estoy bien, respondió Loretta. Escucha, necesito tu ayuda. Ahora trabajas en Elite Style, ¿verdad? Elite Style era una de las boutiques más caras y exclusivas de la ciudad, especializada en ropa de diseño. Amanda, tras dejar la arquitectura, se introdujo en el mundo de la moda y se convirtió en la estilista principal de la boutique. Sí, desde hace 5 años, respondió Amanda. ¿Por qué? Necesito un vestido, dijo Loretta. Un vestido de noche, espectacular, y lo necesito para esta noche. Vaya, dijo Amanda sorprendida. Es urgente. Mucho. La fiesta es dentro de 2 horas. Bien, la voz de Amanda sonaba profesional. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué estilo prefieres? El presupuesto es ilimitado, sonrió Loretta, imaginándose la cara que pondría Herbert cuando viera el extracto de la tarjeta de crédito. ¿Y estilo? Algo que haga olvidar a todo el mundo que soy la esposa modelo de Herbert Sinclair. Amanda silbó. Suena intrigante. ¿Puedo preguntar qué pasa? Una larga historia, suspiró Loretta. Te la contaré cuando te vea. ¿Cuánto tiempo necesitas para elegir tus opciones? Ven ahora mismo, dijo Amanda. Cerraré la boutique para otros clientes y haremos una visita privada para ti. 40 minutos después, Loretta entró en Elite Style, un espacio elegante de diseño minimalista e iluminación tenue. Amanda, una elegante rubia con traje negro, la recibió en la entrada. Dios, Lori, no has cambiado nada, dijo, abrazando a su amiga. Era mentira, y ambas lo sabían. Loretta había cambiado, por dentro y por fuera. El brillo de sus ojos había desaparecido, su postura segura había sido sustituida por una ligera desgana. Incluso su ropa, un pantalón práctico y una blusa de un color discreto, hablaba de una mujer que no quería llamar la atención. «Tú también estás muy guapa», sonrió Loretta. «Gracias por aceptar ayudarnos con tan poca antelación. Lo que sea por los viejos amigos», Amanda la condujo a la parte trasera de la tienda. «Entonces, ¿cuál es nuestro evento?» Loretta habló brevemente de la fiesta de los Atkins, de cómo Herbert le había prohibido asistir y de su decisión de asistir desafiante. «Menudo giro», silbó Amanda. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Herbert se había convertido en un imbécil controlador? «Poco a poco», suspiró Loretta, «tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta cuando ocurrió. Y ahora este ayudante suyo...» «Clásico», asintió Amanda. «Pues vamos a enseñarle a tu marido lo que se está perdiendo y a esa ayudante con quien se está metiendo». Guiñó un ojo y dio una palmada. «Paola, trae el champán. Tenemos una misión importante». Loretta pasó la hora siguiente probándose los vestidos que Amanda y su ayudante Paola habían sacado del stock de la boutique. Bebieron champán, rieron y, por primera vez en mucho tiempo, Loretta se sintió viva, real. «No, es demasiado conservador», dijo Amanda, rechazando otra opción. «Tenemos que mostrarle a tu marido una mujer que no ha visto en años, una mujer que había olvidado que existía». Finalmente, Amanda sacó un vestido del color de la esmeralda oscura, profundo, con la espalda abierta y una abertura en la falda. «Aquí está», dijo. «Pruébatelo». Loretta miró el vestido con escepticismo. «¿No es un poco revelador?» «Es perfecto», dijo Amanda con seguridad. «Es elegante y sexy al mismo tiempo. Acentuará tu figura a la perfección.
Además, es el color perfecto para combinar con tus ojos. Loretta entró en el probador y salió un minuto después transformada. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su cintura fina y sus hombros elegantes. El profundo tono esmeralda realzaba sus ojos castaño verdosos, dándoles un brillo casi místico. «¡Guau!», exhaló Amanda. «Es este, sin duda. ¿Estás segura?». Loretta se volvió hacia el espejo. No me había puesto un conjunto tan revelador probablemente desde que era estudiante. Deberías, se acercó Amanda por detrás. Lori, eres una mujer preciosa. Siempre lo has sido, simplemente lo has olvidado, viviendo con un hombre que no te aprecia. Loretta miró su reflejo, sin reconocerse. La mujer del espejo parecía segura, fuerte, atractiva. «Lo aceptaremos», dijo con decisión. «Estupendo». Amanda dio una palmada. «Ahora zapatos y accesorios, y por supuesto peinado y maquillaje. Llamaré a mi estilista, hace maravillas». 1 hora y media más tarde, la transformación se había completado. El pelo de Loretta estaba peinado con un estilo elegante pero ligeramente descuidado. El maquillaje resaltaba su belleza natural, pero añadía dramatismo a su look. Unos pendientes de plata con esmeraldas, una fina pulsera y un bolso de mano completaban el look. «Estás impresionante», dijo Amanda al contemplar el resultado de su trabajo. «Herbert no sabe lo que le espera». Loretta se miró en el espejo y no podía creer la transformación. Era ella y, sin embargo, no era ella. Era como si hubiera aparecido una Loretta diferente, una que había existido en algún lugar profundo todos estos años. «Gracias», abrazó a Amanda. «No podría haberlo hecho sin ti». «Vamos», dijo. «Lo único que hice fue ayudarte a elegir un vestido. Siempre lo has llevado dentro». Loretta pagó con su tarjeta sin mirar siquiera el importe. ¿Qué más daba? Hoy no iba a ahorrar dinero. Hoy no iba a ser la esposa práctica, racional y cómoda de Herbert Sinclair. «Tengo que pedirte un favor más», dijo cuando salieron de la boutique. «¿Podrías llevarme a la fiesta? No quiero arriesgarme a llamar a un taxi o a Uber. Herbert puede rastrear los viajes en nuestra cuenta familiar». «Claro», asintió Amanda. «Haré algo mejor que eso. Te prestaré mi coche esta noche. De todas formas, esta noche me iba a quedar en la ciudad. Puedes devolverlo mañana». «¿Estás segura?». Loretta se sintió conmovida por la oferta. «Por supuesto». Amanda sacó las llaves. «Tráeme a mi bebé sano y salvo». El bebé de Amanda resultó ser un descapotable deportivo rojo brillante. «Vaya», se rió Loretta. «Menudo vehículo». «Un regalo de un cliente agradecido», le guiñó un ojo a Amanda. «Puedes utilizarlo si quieres». Y, Lori, se puso seria de repente. «Pase lo que pase hoy, recuerda que te mereces lo mejor. Eres una mujer con talento, inteligente y hermosa. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido, te haga sentir diferente». Loretta asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Después de todos estos años, los sentimientos que había estado reprimiendo amenazaban con salir a la luz. «Gracias», dijo. «Por todo». «Vete», le dio Amanda un suave empujón hacia el coche. «Y mañana espero un informe completo sobre la cara que pondrá tu marido cuando te vea». Loretta se puso al volante, arrancó el motor y encendió el navegador por satélite. La mansión Atkins estaba a 30 minutos. Tuvo tiempo de pensar qué diría exactamente cuando se presentara en la fiesta, y lo que le diría a Herbert después. Al entrar en el garaje, miró por el retrovisor. La mujer que la miraba era una desconocida, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por sí misma. Y Loretta se dio cuenta de que era el principio del fin de la invisibilidad. Hoy haría que Herbert, Selma y todos los demás vieran a la verdadera Loretta Sinclair. Hoy dejaría de ser una mujer invisible. La mansión Atkins se alzaba al final del camino de entrada privado, un imponente edificio clásico moderno de 3 plantas con columnas y una amplia escalera de mármol.
Loretta aparcó el descapotable rojo de Amanda junto a una hilera de coches caros, Bentleys, Mercedes, BMW y un par de Teslas. También reconoció el Jaguar plateado de Herbert. Apagó el motor, pero no tenía prisa por salir. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía latir por todo el habitáculo. La determinación que la había abrumado en la boutique Elite Style de repente dio un respingo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué hacer esta escena? ¿No debería dar media vuelta y marcharse antes de que fuera demasiado tarde? Loretta miró su reflejo en el espejo. No, no se echaría atrás. Esta noche no. Salió del coche, se alisó la falda del vestido y se dirigió a la entrada. Un guardia vestido con un estricto traje estaba en la puerta, comprobando las invitaciones. Loretta se le acercó con confianza. «Buenas noches», dijo con una sonrisa. Loretta Sinclair, la mujer de Herbert Sinclair. El guardia comprobó la lista. «El señor Sinclair ya ha llegado, señora Sinclair, pero usted no está en la lista de invitados». Loretta no dejó que la sonrisa desapareciera. «Debía de haber un error. Por favor, llame a los dueños». El guardia vaciló, observando su precioso vestido y su impecable maquillaje. Estaba claro que no era una persona que intentara colarse en un evento sin invitación. «Un momento, señora», dijo y se apartó para llamar a alguien por radio. Un momento después, la propia Elizabeth Atkins salió por las puertas de la mansión, una elegante mujer de unos 50 años, con un vestido azul oscuro y un collar de perlas al cuello. «¿Qué pasa, Robert?», preguntó al guardia, y luego se fijó en Loretta. «Oh, señora Sinclair, qué agradable sorpresa. Herbert dijo que no se encontraba bien y que no podría acompañarnos». «De repente me siento mucho mejor», sonrió Loretta. «No podía perderme un acontecimiento tan importante. Espero que no sea un problema». «No, claro que no», exclamó Elizabeth. «Estamos encantados de verla. Pase, por favor». Cogió a Loretta del brazo y la condujo al interior de la mansión. «Debo decir que estás impresionante, querida. Ese vestido es impresionante». «Gracias», dijo Loretta. «Pensé en hacerme un regalo. Herbert me ha contado tantas cosas sobre esta velada que no podía quedarme en casa». Elizabeth sonrió, pero había algo parecido a confusión en sus ojos. Atravesaron un amplio vestíbulo con suelos de mármol y una lámpara de araña de cristal hasta llegar a unas puertas dobles, detrás de las cuales se oía un murmullo de voces y el sonido de una ligera música de jazz. «Herbert se alegrará mucho de verte», dijo Elizabeth, y Loretta apenas pudo contener una risita. «Deja que te lo enseñe». Las puertas se abrieron y entraron en un enorme salón de techos altos y ventanas panorámicas con vistas al jardín iluminado. Una cincuentena de invitados vestidos de noche se agrupaban, charlando y bebiendo champán en copas finas. Los camareros, con guantes blancos, corrían entre ellos con bandejas de aperitivos. La aparición de Loretta no pasó desapercibida. Las conversaciones se apagaron y las cabezas se volvieron hacia ella. Su vestido esmeralda la hacía destacar entre los invitados, que en su mayoría vestían de negro y azul oscuro. «Herbert está allí, en el rincón, con George y los inversores», dijo Elizabeth, señalando a un grupo de hombres junto a la chimenea. «Gracias, Elizabeth», respondió Loretta. «Permítame que me instale un poco. Le buscaré yo misma en un minuto». No quería que Elizabeth presenciara la reacción de Herbert. La anfitriona asintió y dio un paso atrás para saludar a los nuevos invitados que acababan de llegar a la mansión. Loretta cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y bebió un sorbo para calmar los nervios. Ahora podía ver a Herbert, que estaba de espaldas a ella, gesticulando y hablando con entusiasmo. A su lado estaba Selma Holland, con un sencillo vestido negro de cuello alto. Era elegante, pero totalmente inexpresivo, el típico atuendo de una secretaria que no quería eclipsar a su jefe. En ese momento, uno de los hombres que estaban junto a Herbert se fijó en Loretta y se quedó paralizado al pronunciar media palabra.
Los demás, al ver su reacción, se dieron la vuelta. Loretta bebió otro sorbo de champán y comenzó a acercarse tranquilamente al grupo. Herbert notó el cambio de humor de sus compañeros y también se dio la vuelta. Su rostro pasó por toda una gama de emociones, de la sorpresa al horror, luego a la irritación y finalmente a la falsa alegría. «¡Loretta!», exclamó, dando un paso hacia ella. «¡Qué sorpresa! Dijiste que no te sentías bien». «Me encontraba mucho mejor, cariño», respondió ella con calma. «No podía perderme una velada tan importante por tu compañía». Selma se colocó detrás de Herbert y su expresión era casi cómica, una mezcla de conmoción y rabia mal disimulada. «Caballeros, les presento a mi esposa, Loretta», dijo Herbert volviéndose hacia sus acompañantes. Su voz sonaba tensa, pero trató de mantener un tono desenfadado. «Nos conocimos en la fiesta de Navidad del año pasado», contestó un hombre alto y canoso tendiéndole la mano. «George Atkins. Es un placer tenerla en nuestra casa, señora Sinclair». «Encantadora mujer, Herbert», dijo el otro hombre, un hombre fornido de rostro bonachón. «Soy Warren Royce, de Inversiones Royce». «Encantada de conocerle, señor Royce», sonrió Loretta, estrechándole la mano extendida. «Herbert me ha hablado mucho de usted y de su empresa. Era mentira». Herbert hacía tiempo que había dejado de hablar de negocios con ella, pero sonaba a verdad e hizo que el inversor se animara. «Solo cosas buenas, espero», bromeó. «Por supuesto», le aseguró Loretta. Herbert estaba a su lado y sonreía tenso. Podía ver una vena latiéndole en la sien, signo inequívoco de ira contenida. «Loretta, querida, ¿puedo hablar contigo a solas?», dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella. «Por supuesto, cariño», respondió ella, «pero antes me gustaría saludar a todos los invitados. Hace tanto tiempo que no salgo». Sin esperar respuesta, se dirigió a Selma. «Señorita Holland, está usted muy elegante esta noche». Selma esbozó una sonrisa que más bien parecía una mueca. «Gracias, señora Sinclair. Su vestido muy atrevido. A veces hay que ser atrevida, ¿no cree?». Loretta paró y volvió a dirigirse a los hombres. «Caballeros, he oído que están discutiendo el proyecto Riverside. Es la remodelación del antiguo barrio industrial, ¿no?». Herbert se tensó aún más, pero George Atkins asintió con entusiasmo. «Exacto. Planeamos convertir los antiguos almacenes en un moderno centro de negocios con elementos residenciales». «Suena interesante», dijo Loretta. «Siempre he pensado que la reutilización adaptativa de edificios industriales es una de las tendencias más prometedoras de la arquitectura moderna. Conservan el aspecto histórico, al tiempo que introducen nuevas funciones y tecnologías». Los hombres la miraron sorprendidos. Incluso Herbert parecía desanimado. «¿Sabe algo de arquitectura, señora Sinclair?», preguntó el tercer hombre, que había permanecido callado hasta entonces. «Mi mujer es licenciada en arquitectura», dijo Herbert rápidamente, tratando de tomar la iniciativa. «Aunque hace mucho tiempo que no ejerce». 15 años, para ser exactos», dijo Loretta. «Pero intento estar al día de las nuevas tendencias. Por cierto, ¿sabías que el proyecto Riverside tiene un grave problema con la luz natural en el interior? Si se conservan las fachadas existentes, es necesario diseñar atrios o pozos de luz. De lo contrario, las zonas centrales del edificio necesitarán constantemente iluminación artificial, lo que aumentará los costes energéticos». Se hizo el silencio. George Atkins la miró con indisimulado interés. «Tiene toda la razón, señora Sinclair. Eso es exactamente lo que estuvimos discutiendo con los arquitectos la semana pasada». «¿Cómo lo sabía?». Loretta se encogió de hombros. «Por pura lógica. Vi esos almacenes cuando pasé con el coche. Típica arquitectura industrial de principios del siglo XX, salas profundas con ventanas solo en el perímetro». «Fascinante», dijo Warren Royce. «Herbert, no me habías dicho que tu mujer sabe de construcción». «Ya», empezó Herbert, pero Loretta lo interrumpió.
Mi marido es demasiado modesto cuando se trata de mis modestos conocimientos, sonrió. Pero no quiero distraerle de una conversación importante. Continúa, por favor. Selma, de pie junto a Herbert, aferraba su copa con tanta fuerza que parecía que el fino cristal estuviera a punto de resquebrajarse. Señorita Holland, le dijo Loretta, ¿podría indicarme dónde está el baño de señoras? Me gustaría refrescarme. Selma parecía como si le hubieran pedido que caminara sobre brasas, pero no pudo negarse. Por supuesto, señora Sinclair. Sígame. Se apartaron del grupo de hombres y se dirigieron por el pasillo hacia la salida. Loretta sintió los ojos de los invitados clavados en ella, curiosos, apreciativos. Por el rabillo del ojo vio que Herbert se inclinaba hacia George Atkins, explicándole algo rápidamente. «Está aquí a la izquierda», dijo Selma con frialdad cuando salieron al pasillo. «Gracias», contestó Loretta. «Hace una noche preciosa, ¿verdad?» Selma se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Qué hace, señora Sinclair?» «¿Qué quiere decir?», preguntó Loretta inocentemente. «Lo sabes muy bien». Los ojos de Selma se entrecerraron. «Herbert dijo que estabas enferma y que no vendrías». «Como puedes ver, estoy mejor», sonrió Loretta. ¿No es maravilloso cuando las personas cercanas se apoyan mutuamente en momentos importantes? Además, últimamente no veo mucho a mi marido. Trabaja tanto. Contigo. Selma se sonrojó, pero se recompuso rápidamente. Sí que trabajamos duro, señora Sinclair. El proyecto Riverside requiere un compromiso total, pero no estoy segura de que entienda bien la situación. Oh, entiendo perfectamente la situación, señorita Holland, dijo Loretta en voz baja. Mejor de lo que usted cree. Se miraron fijamente durante unos segundos. Una chica ambiciosa de 25 años, confiada en el poder de su juventud, y una mujer de 38 que apenas empezaba a darse cuenta de su fuerza interior. «El servicio de señoras está por allí», dijo finalmente Selma, señalando una puerta al final del pasillo. «Si me disculpan, volveré con mis invitados». Se dio la vuelta y se alejó, manteniendo la espalda tan recta como si se hubiera tragado un palo. Loretta entró en el baño de señoras, una habitación espaciosa con lavabos de mármol y grandes espejos. Estaba vacío y Loretta exhaló aliviada. El primer encuentro había ido bien. Se acercó al espejo, se arregló el pelo y se retocó el color de los labios. Le temblaban un poco las manos, pero en general aguantaba mejor de lo que esperaba. Al salir del aseo de señoras, Loretta casi choca con Herbert, que la esperaba en el pasillo. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó, agarrándola del codo y apartándola de la puerta del pasillo. «Podría preguntarte lo mismo», dijo ella con calma, liberándola del brazo. «¿Por qué me mentiste diciendo que estaba enferma?» «Ya te lo expliqué», siseó Herbert. «Esta es una cena de negocios, no es lugar para...» «¿Para tu mujer?», terminó ella para él. «¿Pero un lugar para tu amante?». Herbert se puso pálido y luego rojo. «¿Qué tonterías estás diciendo? Selma es mi ayudante». «Claro que lo es», asintió Loretta. «¿Y hasta dónde llega eso de asistente?» «Estás loco», Herbert sacudió la cabeza. «Primero montas una escena presentándote sin invitación, luego haces acusaciones descabelladas». «Yo no he montado ninguna escena», objetó Loretta. «Solo he venido a apoyar a mi marido en un acontecimiento importante. Y en cuanto a las acusaciones, Herbert, no soy ciega ni estúpida. Puedo verlo todo». Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento George Atkins apareció en el pasillo. «Ahí estás», exclamó. «Te he estado buscando por todas partes. Herbert, tengo que discutir los detalles del contrato con Royce. Quiere hacer algunos cambios. Y usted, señora Sinclair», se volvió hacia Loretta, «me gustaría presentarle a nuestro arquitecto jefe. Creo que le resultará interesante hablar». Herbert puso cara de haber recibido una patada en el culo, pero enseguida esbozó una sonrisa de negocios. «Por supuesto, George. Dame un minuto. Voy a terminar de hablar con mi mujer». «Tómate tu tiempo»,
le dijo Atkins con un gesto. Pero no tardes demasiado. Royce no es un hombre paciente. Desapareció de nuevo en el vestíbulo y Herbert se volvió hacia Loretta. Hablaremos de esto en casa, dijo con frialdad. Por favor, no estropees esta velada. Hay demasiado en juego. No voy a estropear nada, replicó Loretta. Al contrario, creo que he causado una buena impresión a sus socios. Herbert no replicó, pero apretó los labios y se dirigió al vestíbulo. Loretta lo siguió, manteniendo una expresión tranquila en el rostro, aunque por dentro le bullía la emoción. En el vestíbulo, George Atkins se acercó a ella de inmediato, alejándola de Herbert. Mark, llamó a un hombre alto de cuidada barba. Te presento a Loretta Sinclair, la mujer de Herbert. También es arquitecta. Era arquitecta, corrigió Loretta. Hace tiempo que dejó de ejercer. Mark Davidson, se presentó el hombre. Arquitecto principal del proyecto Riverside. Encantado de conocer a un colega. Entablaron conversación sobre el proyecto y Loretta se sorprendió al descubrir lo rápido que recuperaba sus conocimientos profesionales. Mark habló de los retos de adaptar edificios antiguos a la normativa moderna, y ella hizo preguntas y sugirió soluciones que le parecieron interesantes. «Realmente sabes mucho de este tema», dijo Mark tras 15 minutos de animada conversación. «Es una pena que no estés en la profesión. Serías un empleado valioso con esa visión. Gracias por el cumplido». Loretta sintió que se le encendían las mejillas de placer. ¿Cuánto tiempo hacía que no la elogiaban por su inteligencia y sus cualidades profesionales? Con el rabillo del ojo se dio cuenta de que Herbert la observaba desde el otro lado de la habitación. Estaba junto a Selma y Warren Royce, pero no escuchaba lo que decía el inversor. Su mirada estaba fija en su esposa, y en esa mirada se leía confusión y ansiedad. A Loretta y Mark se les unieron varios invitados más, atraídos por su animada conversación. Ella era el centro de atención, respondiendo a preguntas, dando opiniones, incluso bromeando, y la gente se reía de sus chistes, encontrándolos ingeniosos. Se sintió como si hubiera despertado de un largo sueño, como si la verdadera Loretta, brillante, inteligente, interesante, hubiera salido por fin del capullo en el que había pasado 15 años. «Señora Sinclair», dijo un hombre mayor que se presentó como miembro de la Junta de Urbanismo de la ciudad, «habla usted con tanta pasión de arquitectura. ¿Por qué abandonó la profesión?» Loretta sintió que se ponía tensa, pero la sonrisa no se le borró de la cara. «A veces la vida nos ofrece caminos diferentes», respondió diplomáticamente. «Estaba apoyando la carrera de mi marido y eso requería tiempo y esfuerzo». «Lo comprendo», asintió el hombre. «Pero quizá ahora sea un buen momento para volver. El ayuntamiento busca un consultor con formación en arquitectura para evaluar proyectos de renovación de edificios históricos». Loretta sintió que el corazón le latía más deprisa. Un trabajo de verdad en su especialidad. No podía imaginarse una oportunidad así esta misma mañana. «Es una oferta muy interesante», dijo. «Me gustaría conocer los detalles». «Espléndido». La funcionaria estaba encantada. «Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme la semana que viene y discutiremos los detalles». Loretta cogió la tarjeta y la guardó en la cartera, sintiendo que algo parecido a la esperanza crecía en su interior. La conversación continuó, pero ahora sus pensamientos volvían una y otra vez a la inesperada oferta. En el otro extremo del pasillo, Herbert sonreía tenso mientras escuchaba a Warren Royce. Selma estaba a su lado, susurrándole algo al oído de vez en cuando. Loretta podía ver lo tensos que estaban los hombros de su marido, cómo no dejaba de lanzar miradas en su dirección. Tras una hora de charla, Loretta se sintió agotada. Demasiadas emociones para una sola noche. Se disculpó con sus compañeros y salió a la terraza a tomar el aire. Una fuente sonaba en el jardín, iluminado con luces de colores, y el aroma de rosas y jazmines flotaba en el aire. «Ahí estás», le llegó la voz de Herbert por detrás. «Te estaba buscando».
Loretta se volvió. Su marido estaba en la puerta de la terraza, tenso y pálido. «Disfrutando del hermoso jardín», respondió ella. «Los Atkins tienen un gusto impecable». Herbert se acercó y se quedó de pie junto a ella, mirando la fuente. «Debes irte», dijo en voz baja. «Ahora mismo». «¿Por qué?», preguntó Loretta. «Parece que encajo bien en la empresa. Su arquitecto incluso me invitó a visitar el proyecto». «Precisamente por eso», siseó Herbert. «Te estás metiendo en el negocio equivocado». «¿Meterme en mis asuntos?». Loretta se volvió hacia él. «¿Y en los asuntos de quién me estoy metiendo, Herbert? En los asuntos de tu secretaria». «No empieces otra vez». Miró a su alrededor comprobando si alguien podía oírlos. «Selma es mi ayudante, eso es todo». «Pero preferirías tenerla aquí esta noche a tu mujer», dijo Loretta. «¿Por qué, Herbert? ¿Porque tengo 38 años? ¿Porque no llevo minifaldas y te miro con ojos cariñosos? ¿O porque crees que no soy lo bastante lista para tu compañía?». Tras la conversación en la terraza, Loretta regresó a la sala de banquetes. La confianza que había sentido hacía una hora empezaba a derretirse bajo la presión de la emoción. Herbert parecía realmente enfadado, y una parte de ella, la parte de ella que estaba acostumbrada a obedecer a su marido, quería rendirse, irse a casa, evitar el conflicto. Pero la otra parte, que acababa de despertar tras una larga hibernación, se negaba a dar marcha atrás. Mark Davidson, arquitecto jefe del proyecto Riverside, la saludó desde el otro lado de la sala. «Señora Sinclair», la llamó. «Le presento a Victoria Page, encargada de los servicios del proyecto». Loretta se acercó y se obligó a sonreír. Victoria Page era una mujer delgada de unos 40 años, con el pelo corto y mirada inteligente. «Mark me ha hablado de tu idea del atrio», dijo Victoria después de saludarse mutuamente. «Es una solución muy interesante. Me gustaría hablar de los detalles técnicos, si no te importa». «Por supuesto», asintió Loretta. «Aunque no estoy segura de recordar todos los tecnicismos. 15 años fuera de la profesión es mucho tiempo». «Pero lo básico no se olvida», sonrió Victoria. «Dígame, ¿cómo resolvería el problema de la ventilación en los atrios, teniendo en cuenta que se trata de edificios industriales, con techos altos y grandes volúmenes?», se preguntó Loretta. Recordó que la ventilación siempre era un reto en proyectos así. «Yo combinaría ventilación natural y mecánica», dijo al cabo de un momento. «En la parte superior de los atrios podría instalar ventanas de apertura automática para extraer el aire caliente, y en la parte inferior, entradas de aire colocadas para crear corrientes ascendentes. En temporada baja y en invierno, por supuesto, sería necesaria la ventilación forzada, pero en verano los costes energéticos podrían reducirse considerablemente con la circulación natural». Victoria la miró con indisimulado respeto. «Es la solución que propuse al equipo la semana pasada», dijo. «Reducirá los gastos de aire acondicionado en un 20%. «Ahí es donde tenemos un problema presupuestario», dijo Mark. «Atkins quiere ceñirse al presupuesto original, y es caro instalar todos estos sistemas automáticos». «Pero se amortizará en 3 o 4 años», replicó Loretta. «Por no hablar de que los edificios energéticamente eficientes están de moda y atraen a mejores inquilinos». «Estoy totalmente de acuerdo», asintió Victoria. «El problema es convencer a los inversores». «Necesitan ver el ahorro a largo plazo», dijo Loretta. «Gráficos, cuadros comparativos. Recuerdo cuando preparábamos este tipo de material para los clientes en la oficina de Weston. La visualización es la clave para que los profanos entiendan las cuestiones técnicas». «¿Weston?», intervino Mark. «¿Trabajaste para Michael Weston?». «Empecé allí», confirmó Loretta. «Antes de casarse». «Es uno de los mejores estudios de arquitectura de la ciudad», exclamó Mark. «Intenté conseguir trabajo allí después de la universidad, pero no tuve suerte. Weston solo acepta a los mejores». Loretta sintió una oleada de orgullo. Por primera vez en años,
Alguien se interesaba por su trayectoria profesional. Señora Sinclair, llegó la voz de George Atkins. Ya está aquí. El anfitrión de la velada se acercaba a ellos, conduciendo a Warren Royce y a otros dos hombres con elegantes trajes. Caballeros, dijo Atkins, les presento a Loretta Sinclair, esposa de Herbert y, casualmente, una brillante arquitecta. Loretta, estos son los señores Howard y Russell, nuestros socios en el proyecto Riverside. Encantada de conocerles, Loretta estrechó sus manos. Estábamos hablando del problema de la iluminación interior en las zonas centrales de los edificios, dijo Atkins. Y Warren mencionó que usted sugirió una solución interesante con los atrios. Es una idea lógica, contestó Loretta con modestia. En un edificio como este, es la forma más eficaz de proporcionar luz y ventilación naturales. Pero supondría costes adicionales, dijo el señor Howard, un hombre delgado de mirada aguda. Y ya estamos por encima del presupuesto. Pero reducirá sustancialmente los gastos de funcionamiento, dijo Loretta, y hará el espacio más atractivo para los inquilinos. ¿Puede justificarlo?, preguntó Russell, exactamente lo contrario que su colega, corpulento, con la cara roja y patillas grises. Por supuesto, asintió Loretta. Victoria, has hecho los cálculos sobre el ahorro en aire acondicionado, ¿verdad? Victoria asintió. Alrededor de un 20% al año. Y además, continuó Loretta, la posibilidad de controlar el clima con ventilación natural es importante para la certificación ecológica, y esa certificación puede aumentar los alquileres alrededor de un 15%. Los hombres se miraron. Suena convincente, dijo Howard. Pero necesitamos ver cifras concretas. Puedo preparar una presentación, sugirió Victoria, con la ayuda de la señora Sinclair, si no le importa. Loretta dudó. Una cosa era entablar una conversación trivial sobre arquitectura y otra muy distinta volver al trabajo profesional. No estoy segura de que... Eso sería maravilloso, exclamó George Atkins antes de que ella pudiera terminar. Los Sinclair siempre habían trabajado en equipo, ¿verdad, Herbert? Loretta no se dio cuenta de que su marido se acercaba al grupo. Estaba junto a Selma y ambos parecían tensos. Por supuesto, murmuró Herbert con una sonrisa falsa. Siempre he dicho que detrás de todo hombre de éxito hay una mujer inteligente, continuó Atkins. Y tu Loretta lo confirma. Herbert prefiere que me quede en casa, dijo Loretta con una leve sonrisa. Pero a veces es agradable que me recuerden mi profesión. Y ella florece cuando habla de arquitectura, dijo Warren Royce. Se nota que le apasiona. Me temo que la señora Sinclair exagera su contribución, intervino Selma de repente. El proyecto Riverside es muy complejo, y todas las decisiones las toma un equipo de profesionales. Un consejo de aficionadas solo puede hacer daño. Se produjo una incómoda pausa. Todos los presentes miraron sorprendidos a la joven. Señorita Holland, dijo fríamente George Atkins, la señora Sinclair es arquitecta colegiada y trabajó en el despacho de Michael Weston. Difícilmente se la puede llamar aficionada. Selma se sonrojó. Solo quería decir que 15 años es mucho tiempo, y las normas de construcción han cambiado mucho en ese tiempo, pero los principios básicos de la luz natural y la ventilación siguen siendo los mismos, dijo Victoria Page. Y la SRA. Sinclair ha demostrado una excelente comprensión de estos principios. Además, añadió Mark Davidson, una mirada fresca desde fuera a menudo nos ayuda a ver soluciones que nosotros, inmersos en el proyecto, podríamos pasar por alto. Selma parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla. Herbert se quedó de pie a su lado, sin saber cómo reaccionar. La señorita Holland tiene razón en que hace mucho que no practico, dijo Loretta con diplomacia, pero a veces lo básico se recuerda mejor de lo que parece. Y tú lo has demostrado muy bien, sonrió Warren Royce. Me gusta la idea del atrio. Si Victoria y tú preparáis una presentación, estaré encantado de considerarla.
¡Estupendo!, exclamó George Atkins. Y ahora, caballeros, ¿no es hora de que pasemos a la parte principal de la velada? Me gustaría anunciar formalmente nuestra cooperación con Sinclair Development y Royce Investments. Todos se dirigieron hacia el improvisado escenario instalado al fondo de la sala. Herbert alcanzó a Loretta y la agarró por el codo. ¿Qué estás haciendo?, siseó. ¿Qué presentación? ¿Qué cooperación con Victoria? Solo una conversación de negocios, Herbert, respondió Loretta con calma. ¿No era eso lo que querías, que no te estropeara la velada? Estás interfiriendo en mis negocios. Estoy apoyando tu negocio, objetó Loretta. A los inversores les gustó mi idea. Se acercaron a un grupo de invitados reunidos cerca del escenario y Herbert tuvo que dejar de hablar. George Atkins subió al estrado y tomó el micrófono. Señoras y señores, comenzó. Gracias a todos por acompañarnos esta noche para celebrar el inicio de un gran proyecto. Riverside será algo más que otro centro de negocios. Será una auténtica revitalización del distrito histórico, una combinación del patrimonio del pasado y la tecnología del futuro. Los invitados aplaudieron. Y me complace anunciar que Sinclair Development, una de las empresas de construcción de más rápido crecimiento de la ciudad, se une a nuestro equipo. Herbert, por favor. Herbert entregó una copa de champán a Selma y subió al escenario entre los aplausos de los invitados. Estaba guapísimo con su caro traje, un hombre de negocios seguro de sí mismo y de éxito. Sonrió, estrechó la mano de Atkins y tomó el micrófono. Gracias, George, dijo. Es un honor para Sinclair Development formar parte del proyecto Riverside. Llevamos mucho tiempo siguiendo el desarrollo de este barrio y creemos en su gran potencial. Nuestra empresa invertirá en esta empresa no solo dinero, sino también años de experiencia. Loretta observó a su marido sin ocultar su orgullo. Pasara lo que pasara entre ellos, Herbert era sin duda un hombre de negocios con talento. Hablaba con facilidad y seguridad, gesticulaba con precisión y mesura, y mantenía el contacto visual con su público. No es de extrañar que los inversores confiaran en él. Aunque el proyecto acaba de empezar, ya tenemos ideas interesantes para su desarrollo, continuó Herbert. Por ejemplo, utilizar los atrios para dar luz natural a los espacios interiores. Loretta enarcó las cejas, sorprendida. Se estaba apropiando de su idea. A su lado, Victoria Page resopló en voz baja. Este planteamiento nos permitirá reducir considerablemente los costes energéticos y crear un entorno más confortable para los futuros inquilinos, afirmó Herbert. Nuestros expertos ya están trabajando en cálculos detallados del efecto económico. Victoria sacudió la cabeza y susurró a Loretta. Así es como se apropian de las ideas. Primero tú, luego yo. Loretta solo le devolvió la sonrisa. Al fin y al cabo estaba acostumbrada a que Herbert utilizara sus ideas. Ya lo había hecho 15 años atrás, cuando le había ayudado con sus primeros proyectos. Y quiero dar las gracias especialmente a mi equipo, sin el cual este proyecto no habría sido posible. Hizo una pausa Herbert. Especialmente a mi indispensable ayudante, Selma Holland, que ha hecho un gran trabajo preparando la documentación y los modelos financieros. Señaló a Selma, que estaba de pie al borde del escenario. Estaba radiante e hizo una leve reverencia, aceptando los aplausos. Junto a Loretta, uno de los invitados dijo en voz baja, «Dicen que no solo le ayuda con la documentación». «Y no solo en la oficina», replicó otra voz. Loretta se tensó, pero mantuvo una expresión impenetrable. No era la única que se había dado cuenta de la especial relación que existía entre Herbert y su ayudante. «Y también quiero dar las gracias a mi mujer, Loretta», añadió Herbert de repente, mirándola directamente, «por su apoyo y comprensión. Sin un respaldo firme es imposible conquistar nuevas cotas». Los invitados volvieron a aplaudir, y muchos se volvieron hacia Loretta con sonrisas. Ella se obligó a devolver la sonrisa, aunque por dentro todo bullía de indignación. Una retaguardia incondicional.
En eso se había convertido para Herbert, ni socia ni asociada, solo un cómodo telón de fondo doméstico para sus éxitos. Tras el discurso de Herbert, Warren Royce subió al escenario para decir unas palabras en nombre de los inversores. Herbert bajó al público y se dirigió directamente a Selma, diciéndole algo en voz baja. Estaban tan juntos que desde fuera parecían más una pareja que un superior y un subordinado. Señora Sinclair, el señor Howard, uno de los socios de Atkins, se acercó a Loretta. Me gustaría hablar con usted sobre su idea del atrio. ¿Quizá podríamos reunirnos la semana que viene? Claro, respondió Loretta. Aunque creo que es mejor que lo comentes con el equipo del proyecto. Quiero tu opinión, insistió Howard. Tienes una nueva perspectiva del proyecto, y eso es valioso. Antes de que Loretta pudiera replicar, la voz de George Atkins llegó desde el escenario. Y ahora invito a todos a disfrutar de una suntuosa cena preparada por nuestro chef. Por favor, pasen al comedor. La velada en la mansión Atkins entró en su fase final. Tras los solemnes discursos y la suntuosa cena, los invitados se reunieron en el salón principal para entablar amistosas conversaciones. Hombres y mujeres elegantemente vestidos discutían en grupos sobre el proyecto Riverside y otros asuntos de negocios. En un rincón de la sala, un pianista tocaba música clásica suave, creando el ambiente de una sofisticada reunión social. Loretta estaba junto a la ventana, observando a Herbert, que charlaba activamente con los inversores. Durante toda la velada, tras la conversación que había escuchado por casualidad, estuvo pensando qué hacer a continuación. Ira, resentimiento, decepción. Todos estos sentimientos luchaban en su interior, pero por encima de todo cristalizaba una fría determinación. Selma regresó a la sala 20 minutos después de su precipitada partida. Parecía calmada, pero tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Se mantenía alejada de Herbert, pero le lanzaba constantemente miradas llenas de devoción y pasión mal disimulada. Por el rabillo del ojo, Loretta se dio cuenta de que George Atkins subía de nuevo al pequeño escenario y tomaba el micrófono. Toda la algarabía del público enmudeció. «Señoras y señores», comenzó el anfitrión, «antes de dar por concluida esta maravillosa velada, me gustaría hacer un brindis más, por las alianzas sólidas, tanto en los negocios como en nuestras vidas personales». Todos levantaron sus copas. Los negocios, como el matrimonio, requieren confianza y honestidad, prosiguió Atkins. Sin esos cimientos no se puede construir nada duradero. Loretta miró directamente a Herbert. Él interceptó su mirada y se puso ligeramente pálido. Sus ojos estaban turbados. Se daba cuenta de que su mujer tramaba algo, pero no podía adivinar de qué se trataba. «Por la confianza y la honestidad», proclamó Atkins. «Por la confianza y la honestidad», se hicieron eco los invitados. Loretta bebió un sorbo de champán y caminó resueltamente hacia el escenario. Una fuerza incomprensible la impulsó hacia adelante, como si todos los 15 años de humillación y abandono hubieran cristalizado en aquel único momento de determinación. «George», se volvió hacia el anfitrión de la velada cuando bajó del escenario, «¿puedo decir yo también unas palabras?». Atkins pareció sorprendido, pero asintió rápidamente. «Por supuesto, Loretta, el escenario es tuyo». Subió los 3 escalones y se colocó frente al micrófono. La sala enmudeció y todos los ojos se volvieron hacia ella. Loretta vio a Herbert dar un paso adelante con el rostro tenso. Selma se mantuvo a distancia, mordiéndose el labio. «Me gustaría dar las gracias a los Atkins por una velada encantadora», comenzó Loretta en voz baja, «y unirme al brindis de George. La confianza y la honestidad son realmente la base de cualquier relación». Hizo una pausa y recorrió la habitación con la mirada. «Hoy he aprendido algo importante sobre el proyecto Riverside. Lo importante que es ver las cosas en su verdadera luz. Lo peligroso que puede ser pasar por alto problemas obvios, ocultar cosas que no se pueden ocultar».
Loretta se dio cuenta de que Herbert estaba cada vez más pálido. Selma se quedó paralizada, con una expresión de horror en el rostro. En arquitectura, como en la vida, no se puede construir sobre mentiras. Tarde o temprano los cimientos se resquebrajarán y todo se derrumbará. Loretta, Herbert dio otro paso adelante, evidentemente dispuesto a detenerla. Así que, continuó ella, ignorando a su marido, quiero brindar por la verdad, por el hecho de que todos tengamos el valor de reconocerla, por amarga que sea. Levantó su copa y los invitados, un poco confusos, siguieron su ejemplo. Hoy he aprendido muchas cosas, dijo Loretta, mirando directamente a Herbert. Por ejemplo, que mi marido y su ayudante, la señorita Holland, están planeando una boda en cuanto finalice nuestro divorcio. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Loretta oyó que alguien tomaba una ruidosa bocanada de aire. Herbert se quedó inmóvil y su rostro pasó de pálido a gris. Selma dejó caer su copa, que se rompió con un ruido metálico en el suelo de mármol. «Loretta, ¿no lo entiendes?», empezó Herbert, pero ella lo interrumpió. «Oh, sí que lo entiendo, Herbert. Lo entiendo todo perfectamente. Durante 15 años he sido una etapa en tu vida. Mientras fui útil, me tuviste cerca. Ahora has encontrado a alguien más joven y yo me he convertido en un lastre». «Loretta, no es lo que crees». Herbert volvió a intentarlo, con voz temblorosa. «He oído tu conversación», dijo Loretta con calma. «Pronto serás la señora Sinclair». Algunos de los invitados gimieron suavemente. George Atkins se quedó con la cara helada. Su mujer se tapó la boca con la mano. Selma parecía a punto de desmayarse. «Pero, ¿saben qué es lo mejor?», continuó Loretta con voz cada vez más segura. «Estoy agradecida por lo que ha pasado, porque hoy, por primera vez en 15 años, he recordado quién soy. No solo la mujer de Herbert Sinclair, sino Loretta Mayfield, una arquitecta, una profesional, una persona con sus propios talentos y sueños». Dejó el vaso en una mesa cercana y se quitó el anillo de boda del dedo. «Herbert, no voy a tener un juicio complicado. Tendrás tu divorcio, y te deseo sinceramente que seas feliz con Selma, y una nueva vida para ti». Loretta dejó el anillo en la mesa, junto a su copa, y bajó del escenario. Se hizo tal silencio en la sala que se podría haber oído caer un alfiler. Pasó junto a un aturdido Herbert que se dirigía a la salida. «Loretta, espera». La voz de Mark Davidson la hizo detenerse. «Aún quiero oír tu opinión sobre los atrios». Se dio la vuelta, sorprendida de que alguien se hubiera atrevido a hablar en aquel momento. «Si tiene tiempo la semana que viene», continuó Mark, ignorando las miradas de asombro de los presentes, «podríamos hablar del proyecto. Nada de política». Lanzó una rápida mirada a Herbert. «Solo una consulta profesional». Loretta hizo una pausa y asintió. «Estaré encantada de hablar de asuntos profesionales, señor Davidson. Y sigo interesado en presentar esos cálculos económicos», añadió Warren Royce, dando un paso al frente. «A menos, claro está, que haya cambiado de opinión». «No he cambiado de opinión», respondió Loretta y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se suponía que esta noche iba a ser su humillación pública, pero de alguna manera se había convertido en el comienzo de algo nuevo. Se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes, pero ahora esas miradas no eran de lástima o condescendencia, sino de respeto y quizás admiración. En el vestíbulo de la mansión, Loretta se encontró con Elizabeth Atkins. «He llamado un taxi para usted», dijo la casera en voz baja. «Está esperando en la puerta». «Gracias», contestó Loretta, «pero tengo coche». «No debería conducir en su estado», dijo Elizabeth en voz baja. «Deja que te lleve». «Estoy bien, de verdad», le aseguró Loretta. «Y necesito estar sola». Elizabeth asintió comprensiva. «Si necesitas algo, alguien con quien hablar, llámame cuando quieras». Loretta sonrió agradecida. «Eres muy amable».
En absoluto, Elizabeth negó con la cabeza. Admiro tu valentía. Loretta subió al descapotable rojo de Amanda y salió a la carretera. La ciudad nocturna resplandecía de luces, como si reflejara la claridad interior que sentía por primera vez en años. El viaje de vuelta a casa le pareció un camino hacia lo desconocido, pero extrañamente no sintió miedo. En casa, Loretta fue directa al dormitorio. Se quitó el vestido esmeralda, lo colgó cuidadosamente de los hombros y lo guardó en el armario. El traje había desempeñado un papel en su transformación y quería conservarlo como símbolo. Después de ducharse y ponerse la ropa de casa, Loretta se sentó en la silla junto a la ventana. Por primera vez en años, se permitió pensar en lo que realmente quería, no en lo que Herbert esperaba de ella, sino en sus propios deseos y sueños. Herbert regresó pasada la medianoche. Loretta seguía sentada en el sillón contemplando las luces de la ciudad. Se detuvo ante la puerta del dormitorio, dudando si entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. También es tu dormitorio, de momento, respondió ella sin volverse. Herbert entró y se sentó en el borde de la cama, frente a ella. «Lo has entendido todo mal», empezó. Loretta se volvió por fin hacia él. «Lo he oído con suficiente claridad. Le prometiste a Selma que pedirías el divorcio en cuanto finalizara el contrato. Le dijiste que pronto sería la señora Sinclair». «No fue más que una frase tonta para apaciguarla», replicó Herbert. «Ella montó una escena y yo le dije lo que quería oír». «¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Loretta. «Tu aventura con ella». Herbert bajó la cabeza. «¿Qué importa?». «A mí no me importa», replicó Loretta. «Solo quiero saber cuánto tiempo llevas mintiéndome». «Alrededor de un año», dijo Herbert en voz baja tras una larga pausa. «Un año», repitió Loretta. «Y todo ese tiempo viniste a casa, cenaste conmigo, dormiste en la misma cama». «No quería hacerte daño», dijo Herbert. «No mereces que te hagan daño». «No», asintió Loretta. «No lo merezco. Tampoco merezco que me mientan». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Loretta miró a su marido, cansado, confuso, perdido en su habitual confianza. En aquel momento no sintió tanta rabia como tristeza. Tristeza por los años perdidos, por las esperanzas incumplidas, por lo que podrían haber sido si hubieran tomado decisiones diferentes. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Herbert. «Ahora tenemos que hablar del divorcio», respondió Loretta con calma. «Mañana mismo me pondré en contacto con un abogado. Espero que podamos resolverlo todo de forma civilizada». «¿Ha sido civilizado tu discurso de hoy?». La voz de Herbert tenía un toque de irritación. «Has arruinado mi reputación. Atkins probablemente renegociará el contrato. Royce puede negarse a cooperar en absoluto». «Lo único que hice fue decir la verdad, Herbert», replicó Loretta. «Lo que has estado ocultando durante meses, y ni siquiera me he molestado en contarte cómo intentaste deliberadamente minar mi confianza en mí misma hace tantos años. Cómo me convenciste de que era incapaz de volver a la profesión, de que mi lugar estaba en casa». Herbert se levantó y empezó a pasearse nervioso por la habitación. «Nunca te dije que no fueras capaz. Solo quería que tuviéramos un hogar normal, no dos adictos al trabajo que se ven una vez a la semana». «¿Y por eso tuviste una aventura con una secretaria adicta al trabajo que está en la oficina las 24 horas del día?». Loretta negó con la cabeza. «Tus palabras no se corresponden con tus actos, Herbert». Se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Qué quieres, Loretta? ¿Que me ponga de rodillas y te pida perdón? ¿Que saque a Selma? ¿Qué puedo hacer para arreglar las cosas?». «Nada», respondió ella con calma. «No quiero que arregles nada. Quiero seguir adelante, y tú también deberías». «¿Con Selma?». Herbert sonrió con amargura. «Con quien tú quieras». Loretta se encogió de hombros. «Ya no es asunto mío». Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Dormiré en el dormitorio de invitados», dijo. «Mañana empezaré a buscar piso». «No tienes por qué irte»,
dijo Herbert rápidamente. Es un piso grande. Hay sitio de sobra para los dos hasta que resolvamos los trámites. Prefiero tener mi propio espacio, respondió Loretta. Buenas noches, Herbert. Cogió las cosas que había preparado y salió, dejando a su marido solo en su antiguo dormitorio compartido. Por la mañana, Loretta se despertó con una inusual sensación de ligereza. Por primera vez en años, no tenía que ajustarse a las expectativas de otra persona. No tenía que prepararle el desayuno a Herbert, ni planificar su día, ni pensar qué hacer de cena. Podía hacer lo que quisiera sola. Lo primero que hizo fue llamar a Amanda para que le devolviera el coche. Luego llamó a Victoria Page y confirmó una cita para trabajar en la presentación. Por último, marcó el número que aparecía en la tarjeta de visita del miembro del comité de planificación. Señor Montgomery, soy Loretta Sinclair. Usted mencionó ayer una vacante para un consultor sobre edificios históricos. Después de recomponerse, Loretta salió del dormitorio de invitados y se dirigió a la cocina. Herbert ya no estaba en casa. Se había marchado temprano porque no quería reunirse con ella. Había una nota en la mesa de la cocina. Llegaré tarde. Tenemos que tener una charla seria. G. Loretta arrugó la nota y la tiró a la papelera. Todas las conversaciones necesarias ya habían tenido lugar. Se hizo café y tostadas con aguacate, un desayuno sencillo que le encantaba, pero que rara vez hacía porque Herbert prefería los desayunos más espesos. Sentada junto a la ventana, contempló la ciudad despertando a la luz del sol matutino y repasó mentalmente sus opciones para el futuro. Encontrar un piso no sería difícil. Tenía sus propios ahorros, a los que Herbert no tenía acceso. Un trabajo de consultoría en el ayuntamiento le proporcionaría unos ingresos estables, y trabajar con Victoria Page podría ser el principio de una vuelta a la profesión. Pasó un año. Loretta estaba de pie junto a la ventana de su despacho en un antiguo edificio de almacenes reformado. El proyecto Riverside estaba en pleno apogeo. Los primeros edificios del complejo ya se habían puesto en servicio, mientras que otros se encontraban en diversas fases de renovación. Tras divorciarse de Herbert, Loretta no solo empezó a trabajar como asesora en el ayuntamiento, sino que abrió su propio estudio de arquitectura, especializado en la reutilización de edificios históricos. Su presentación de soluciones energéticamente eficientes para el proyecto Riverside impresionó tanto a Warren Royce que le ofreció una colaboración permanente, y George Atkins, impresionado por su profesionalidad, recomendó sus servicios a otros promotores. El divorcio fue relativamente fácil. Herbert, consciente de que el escándalo podía dañar seriamente su negocio, fue generoso en cuestiones financieras. Además, su romance con Selma había terminado poco después de la fiesta en casa de los Atkins. Demasiada atención pública. Loretta no se regodeó. Estaba agradecida a Herbert por haberla empujado involuntariamente a una nueva vida, una vida en la que por fin se había encontrado a sí misma. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Loretta, apartándose de la ventana. Victoria Page, que a lo largo del año se había convertido no solo en socia, sino también en amiga íntima, entró en el despacho. «¿Lista para la presentación?», preguntó. «Los clientes ya están en la sala de conferencias». «Preparada», sonrió Loretta recogiendo sus documentos. «Vámonos». Salieron del despacho y se dirigieron por el pasillo a la sala de conferencias. Loretta caminaba segura de sí misma, con la cabeza bien alta. Ya no era la sombra de nadie. Era Loretta Mayfield, una profesional, una mujer que había encontrado su camino, y cada paso que daba en ese camino era suyo.